Había un hombre que quemó un mundo entero y luego pasó 10 años construyéndolo de nuevo con sus propias manos, piedra sobre piedra, tabla sobre tabla, hasta que cada clavo llevaba el peso de su arrepentimiento y cada viga sostenía el techo de su redención. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El viento del norte aullaba sobre las tierras de Northumbria como un lobo herido, arrastrando consigo el olor a sal y sangre que parecía nunca abandonar estas costas. Era el año 876, cuando Inglaterra todavía sangraba bajo las hachas vikingas y cada amanecer traía la promesa de violencia. Los monasterios rezaban, los nobles fortificaban sus muros y los campesinos apretaban sus hoces con dedos temblorosos cada vez que un barco dragón aparecía en el horizonte. Pero esta historia no comienza con un barco. Comienza con cenizas. El pueblo de Thormir había sido próspero una vez. Pequeño, sí, pero bendecido con tierras fértiles donde el trigo crecía dorado como el cabello de los santos en los manuscritos iluminados. Había una iglesia de piedra, modesta pero sólida, con un campanario que llamaba a los fieles 3 veces al día. Había 30 casas de madera y techo de paja, una herrería, un molino junto al arroyo y un salón comunal donde los ancianos se reunían a contar historias cuando el invierno mordía demasiado fuerte. Había sido, porque 10 años atrás, en una noche de luna nueva, cuando incluso las estrellas parecían haberse escondido por vergüenza, los dragones llegaron. No del mar, sino del norte, bajando por el antiguo camino romano como una marea de hierro y furia. Eran 15 guerreros, liderados por un hombre que había conocido más batallas que años tenía de vida. Su nombre era Bjorn Eriksson, y su hacha había bebido la sangre de 100 hombres antes de cumplir 20 inviernos. No había razón para el ataque. No había tesoro en Thormir, no había oro en su iglesia. Solo gente simple que cultivaba la tierra y oraba a un dios que los había olvidado esa noche. Los vikings vinieron porque podían, porque la guerra era su naturaleza y la conquista su lenguaje. Vinieron, quemaron, tomaron lo poco que había para tomar y se fueron dejando atrás solo humo y silencio. Y Bjorn nunca olvidó los ojos de aquella mujer. Ella había estado de pie en el umbral de la iglesia, con las manos extendidas como si pudiera detener el fuego con su fe. No gritó. No corrió, solo miró directamente a él, mientras las llamas devoraban su mundo, y en esos ojos oscuros como la tierra después de la lluvia, Bjorn vio algo que su hacha nunca podría conquistar, vio su propia condena. Pasaron los años. La banda de Bjorn conquistó y perdió, ganó y sangró. Siguieron al gran ejército pagano hasta York, luego al sur hacia Wessex. Pelearon contra Alfred el Grande y contra sus propios compatriotas cuando el botín escaseaba. Pero algo había cambiado en Bjorn después de aquella noche. Cada aldea que quemaba, cada iglesia que saqueaba, veía aquellos ojos. Los veía en los rostros de los moribundos, en el humo que subía al cielo, en sus propios sueños cuando el Mid no era suficiente para ahogarse. Este es el relato del viking que destruyó un mundo y dedicó su vida a reconstruirlo. El camino de la redención que comienza donde la destrucción termina. 10 años es suficiente tiempo para que los niños se conviertan en adultos, para que los campos vuelvan a florecer sobre la sangre seca, para que los supervivientes entierren sus muertos y aprendan a vivir de nuevo. Thormir había renacido de sus cenizas, aunque de forma más humilde. Las casas eran más pequeñas, la iglesia una simple capilla de madera con una cruz tallada a mano.
Los supervivientes habían regresado lentamente, arrastrándose de vuelta a la tierra que conocían porque no tenían otro lugar a donde ir. Y entre ellos estaba Aldith. Tenía 12 años cuando las llamas consumieron su hogar. Ahora tenía 22, y el fuego había dejado más que cicatrices en su piel. Su mano izquierda, la que había usado para sacar a su hermano pequeño de las llamas, estaba marcada con quemaduras que subían por su brazo como enredaderas retorcidas. La gente del pueblo decía que era afortunada de estar viva. Ella nunca se sintió afortunada. Su hermano había muerto de todos modos, 3 días después, entre convulsiones y fiebre. Su padre había muerto defendiendo el molino. Su madre había durado 2 inviernos más antes de que la tristeza la consumiera desde dentro como una enfermedad lenta. Aldith había quedado sola, con nada más que la tierra de su familia y una determinación férrea que ningún fuego podía quemar. Ella había reconstruido no solo su casa, sino a sí misma. Aprendió a trabajar el campo con una mano que apenas obedecía, a negociar con los comerciantes que venían del sur, a leer y escribir bajo la tutela del anciano padre Cuthbert, que había sobrevivido escondiéndose en el bosque. Se convirtió en la voz no oficial del pueblo, la que escribía las cartas al Señor cuando los impuestos eran demasiado altos, la que mediaba cuando los vecinos discutían sobre las fronteras de sus tierras. Pero sobre todo, se convirtió en guardiana de la memoria. Cada año, en el aniversario de la quema, Aldith encendía una vela por cada vida perdida. 37 velas que iluminaban la pequeña capilla como estrellas terrestres. Y cada año, mientras las llamas danzaban, juraba que nunca olvidaría, que nunca perdonaría. El odio puede ser un fuego que te mantiene caliente durante el invierno más cruel. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al norte, en las tierras donde el hielo nunca se derrite completamente y los fiordos cortan la tierra como heridas azules, Björn Eriksson enfrentaba un destino peor que la muerte para un guerrero: el exilio. Había sucedido durante una disputa por el botín después de una incursión fallida. Björn había cuestionado a su jarl, un hombre brutal llamado Ivar Sangre Pesada, cuando éste decidió matar a los rehenes en lugar de pedir rescate. No fue por misericordia. Björn no conocía esa palabra entonces. Fue por pragmatismo. Los rehenes valían oro. Los muertos no valían nada. Pero cuestionar a un jarl era cuestionar a los dioses mismos. Ivar había dado a Björn una elección: muerte inmediata o exilio. Una prueba, lo llamó, con esa sonrisa cruel que nunca alcanzaba sus ojos. Björn debía regresar a la primera aldea que había saqueado, la que había marcado su iniciación como guerrero, y vivir allí durante 10 años, sin armas, excepto un hacha de trabajo, sin pillaje, sin guerra. Debía vivir como los cristianos vivían, como las ovejas que su hacha había sacrificado. Si sobrevivía 10 años, podría regresar con honor. Si moría, bueno, un exiliado no merecía funeral en todo caso. Era una sentencia de muerte disfrazada de misericordia. Todos lo sabían. ¿Qué pueblo recibiría al hombre que lo había destruido? ¿Qué superviviente no buscaría venganza? Björn iría al sur, revelaría quién era, y los campesinos cristianos harían lo que el jarl no se había molestado en hacer: matarlo. Pero Ivar había calculado mal una cosa. No conocía la culpa que roía a Björn Eriksson desde aquella noche 10 años atrás. No sabía que el guerrero más feroz de su banda soñaba cada noche con una mujer de pie en el umbral de una iglesia en llamas, con ojos que lo habían juzgado y encontrado carente. No entendía que Björn no veía el exilio como castigo, lo veía como oportunidad. Durante 10 años, Björn había llevado el peso de aquella noche como cadenas invisibles. Había peleado en 100 batallas más,
pero el único enemigo que no podía vencer estaba dentro de él. Los Skalds cantaban sobre el Valhalla, sobre los guerreros que morían con espadas en mano y despertaban en los salones de Odín. Pero Björn había comenzado a preguntarse, ¿qué salón esperaba a los hombres que mataban niños? ¿Qué honor había en quemar iglesias llenas de gente que rezaba por misericordia? Entonces, cuando Ivar pronunció su sentencia, Björn no sintió miedo. Sintió algo peligrosamente parecido a la esperanza. Empacó lo mínimo, ropa de trabajo, no su cota de malla, una manta de lana, no su capa de oso, semillas robadas de la despensa del Jarl, escondidas en una bolsa de cuero. Herramientas que había intercambiado a escondidas con un herrero que le debía un favor. Y su hacha, porque un hombre sin hacha no era hombre en absoluto. Pero esta era para cortar madera, no carne. El viaje al sur duró 6 semanas. Björn caminó por senderos que había cabalgado una vez con una banda de asesinos. Durmió bajo los mismos cielos que habían observado su violencia. Y cada paso lo acercaba no solo a Thormr, sino a una pregunta que había estado evitando durante una década. ¿Puede un hombre que ha hecho lo imperdonable encontrar perdón? Cuando finalmente vio la colina donde Thormr había estado, su corazón latió más rápido que en cualquier batalla. Había esperado encontrar ruinas, había esperado fantasmas. En cambio, encontró vida. Casas pequeñas y desiguales, sí, campos trabajados de manera tosca, una capilla que parecía que un viento fuerte la derribaría. Pero vida, supervivientes, gente que había decidido que el fuego no tendría la última palabra, y entre ellos, caminando por el sendero con una canasta de verduras en su brazo bueno, estaba la mujer de sus pesadillas, Aldit. Aunque entonces, él no sabía su nombre. Solo sabía que sus ojos seguían siendo los mismos. El pueblo vio al extranjero antes de que él llegara al primer edificio. En tierras donde los vikings todavía representaban muerte y terror, un hombre alto con cabello rubio, trenzado y barba larga no pasaba desapercibido. Los niños corrieron a esconderse, las mujeres cerraron las puertas, los hombres agarraron lo que podían usar como armas. Hoces, martillos, palos. Björn se detuvo en el límite del pueblo, donde el camino se convertía en calle de tierra. No llevaba armas visibles, tenía las manos abiertas a sus costados. Pero su tamaño, su postura, todo en él gritaba guerrero. Podías quitarle la espada a un lobo, pero seguía siendo un lobo. «Vengo en paz», dijo en inglés roto, con acento tan marcado que las palabras sonaban como piedras rodando colina abajo. Nadie respondió. Las puertas permanecieron cerradas. Solo el viento movía el polvo de la calle. Entonces ella apareció. Aldit salió de la capilla con el padre Cuthbert temblando detrás de ella. El anciano intentó detenerla, agarrando su brazo con dedos que parecían ramitas, pero ella se soltó con un movimiento brusco. Caminó hacia el extranjero con pasos que no temblaban, aunque su corazón era un tambor de guerra en su pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver sus ojos, se detuvo, azules, como el hielo en invierno. Como el cielo despejado que había observado mientras su mundo ardía. Los mismos ojos. La canasta cayó de sus manos. Las verduras rodaron por el suelo polvoriento, zanahorias y nabos que nadie recogió porque todos estaban mirando a la mujer que había palidecido como si hubiera visto un espectro. «¡Tú!», susurró, y la palabra fue una acusación, un lamento, un grito atrapado en su garganta. Björn la miró y supo que ella recordaba. ¿Cómo no recordarías al hombre que destruyó tu vida? La memoria del trauma es más afilada que cualquier espada. Nunca se oxida, nunca se embota. Sí, dijo simplemente. El pueblo estalló.
Los hombres se adelantaron con sus herramientas convertidas en armas. Las mujeres gritaron. El padre Cuthbert comenzó a rezar en latín, invocando protección divina contra el demonio pagano que había regresado a atormentarlos. Pero Björn no se movió, no huyó, no luchó, solo se arrodilló. Un guerrero viking de rodillas es una vista tan antinatural como un lobo durmiendo con corderos. Los hombres de Thormir se detuvieron, confundidos. Era una trampa, un truco. ¿Dónde estaba el resto de su banda? He venido, dijo Björn, con voz más fuerte ahora, más clara, como si hubiera estado practicando estas palabras durante años. A pagar mi deuda. Tu deuda. La voz de Aldith temblaba de rabia apenas contenida. ¿Crees que una deuda puede pagar por 37 vidas? ¿Por los niños que quemaste? ¿Por los ancianos que masacraste? No. Björn levantó la vista hacia ella, y había algo en sus ojos que Aldith no había esperado ver en un viking. Dolor, genuino y profundo. Nada puede pagar eso, pero puedo intentar. ¿Intentar qué? Escupió ella. Reconstruir todo lo que quemé, cada casa, cada edificio, con mis propias manos, hasta que haya devuelto lo que tomé, o hasta que ustedes decidan que mi vida es el precio justo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podían escuchar el viento susurrando entre las tablas de las casas, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. Un hombre llamado Osric, que había perdido a su esposa y 2 hijos en el fuego, fue el primero en hablar. Era herrero, con brazos como troncos de roble y cicatrices que mapeaban una vida de trabajo duro. «Estás mintiendo». «Esto es un truco. Llamaste a tus compañeros vikings. Están esperando para atacarnos cuando bajemos la guardia». «Estoy solo», respondió Björn. «Exiliado. No volveré al norte hasta que hayan pasado 10 años. Este pueblo es mi castigo y mi oportunidad. Déjenme trabajar. Si al final deciden matarme, no levantaré mi hacha, pero déjenme intentar arreglarlo primero». Aldith lo miraba con una intensidad que podría haber derretido hierro. Su mente luchaba entre la furia que había alimentado durante 1 década y algo más. Algo que no podía nombrar todavía. Este hombre, este monstruo, había vuelto. No con un ejército, no con fuego, sino con... ¿arrepentimiento? ¿Por qué?, preguntó, y su voz era apenas un susurro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Björn la miró directamente sin desviar la mirada. «Porque te vi aquella noche frente a la iglesia, vi en tus ojos algo que ningún skald canta, algo que ningún jarl comprende. Vi que yo no era un guerrero, era un asesino, y he vivido 10 años con tus ojos persiguiéndome en cada batalla, en cada victoria que se sentía como derrota. Si voy a morir, que sea tratando de ser algo más que el monstruo que fui». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que tocaban a todos los presentes. Aldith sintió algo romperse en su pecho. No el odio. El odio seguía ahí, sólido como roca, pero algo más, algo que había sostenido su mundo en su lugar durante 10 años, se agrietó. La certeza absoluta. La claridad del enemigo sin rostro, porque ahora el enemigo tenía rostro, tenía voz, y estaba de rodillas en el polvo, ofreciendo algo que ella nunca había imaginado que un viking podría ofrecer: penitencia. El padre Cuthbert se acercó, apoyándose pesadamente en su bastón. Era el único en el pueblo que había recibido educación más allá de leer las escrituras. Había sido monje antes de ser párroco rural. Había estudiado teología en un monasterio que ya no existía. «La Biblia habla de perdón», dijo lentamente, cada palabra medida. «Pero también habla de justicia. ¿Qué garantía tienes para ofrecer, pagano? ¿Por qué deberíamos creer que no cortarás nuestras gargantas mientras dormimos?»
Bjorn alcanzó su cinturón y sacó algo que hizo que varios hombres dieran un paso atrás, su hacha. Pero en lugar de levantarla como arma, la colocó en el suelo frente a él. Luego sacó un cuchillo, luego un seax pequeño que había escondido en su bota. Cada arma fue colocada en una pila. Cuando terminó, extendió sus brazos. Aten mis manos cada noche si quieren, enciérrenme, vigílenme. No necesito armas para cortar madera o mezclar argamasa. Tomen cada precaución que necesiten para sentirse seguros, pero déjenme trabajar. Osric el herrero escupió en el suelo. «Esto es una locura. Deberíamos matarlo ahora». «Tal vez», concordó Aldith, y su voz era dura como pedernal. «Pero si lo matamos ahora no habremos ganado nada más que una muerte. Si es sincero, habrá casas». «Si está mintiendo», tocó el cuchillo en su propio cinturón, «entonces tendremos nuestra venganza de todos modos». Miró a su alrededor, al pueblo que había aprendido a confiar en su juicio. «Dejaremos que se quede, pero no como huésped, como prisionero que trabaja por su vida. Construirá cada casa que destruyó, devolverá cada tabla que quemó. Y si en algún momento demuestra que nos mintió, si en algún momento vemos a otro viking, lo haremos responsable con su propia sangre». Se volvió hacia Bjorn, y cuando habló, su voz podría haber cortado piedra. «Bienvenido a tu castigo, viking. Espero que tus manos sean tan fuertes como tu hacha solía ser». Bjorn inclinó la cabeza, aceptando los términos. Cuando levantó la vista, había algo en sus ojos que Aldith no había visto antes en un hombre: gratitud por la oportunidad de sufrir. Y así comenzó la redención más improbable que Thormir jamás presenciaría. Esa primera noche ataron las manos de Bjorn y lo encerraron en el viejo depósito de grano, un edificio pequeño sin ventanas. Osric insistió en hacer la primera guardia, sentado fuera con su martillo de herrero en las rodillas, mirando la puerta como si esperara que el viking intentara escapar en cualquier momento. Pero Bjorn no lo hizo. Dentro, en la oscuridad que olía a polvo y ratones muertos, se sentó con la espalda contra la pared y cerró los ojos. Por primera vez en 10 años, los fantasmas que poblaban sus sueños parecían un poco menos feroces. En su propia casa al otro lado del pueblo, Aldith no durmió en absoluto. Se quedó sentada junto a su pequeño fuego, mirando las llamas danzar y preguntándose si había cometido el error más grande de su vida o si, contra toda lógica, estaba presenciando algo que los sacerdotes llamaban milagro. Mañana, pensó, lo pondría a trabajar. Lo haría sangrar sudor sobre cada tabla, lo haría cargar cada piedra. Y tal vez, solo tal vez, en algún punto entre el odio y el perdón, encontraría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. El amanecer llegaría pronto, y con él el primer día de una reconstrucción que cambiaría todo. Los primeros días fueron guerra sin sangre. Bjorn trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, bajo la mirada vigilante de guardias rotatorios. Primero derribó los restos quemados de lo que había sido el granero comunal, salvando cada clavo que pudiera reutilizarse. En tierras donde el hierro era escaso, incluso un clavo oxidado valía el esfuerzo de recuperarlo. Sus manos, acostumbradas a empuñar espadas, sangraban con astillas y ampollas, pero nunca se detuvo, nunca se quejó. Aldith supervisaba todo. Se asignó a sí misma como su vigilante principal, no porque confiara en él, sino porque no confiaba en nadie más para hacer el trabajo correctamente. Necesitaba ver con sus propios ojos cada momento, cada movimiento, cada expresión en el rostro del viking que había destruido su mundo. Buscaba señales de engaño, de debilidad, de que esto era solo un acto elaborado antes del verdadero ataque. No encontró ninguna. En cambio, encontró algo más desconcertante: sinceridad.
Björn trabajaba como si cada tabla fuera una plegaria. Cada clavo martillado era una disculpa. Cuando Aldith le traía agua, porque incluso un prisionero no podía trabajar sin beber, él agradecía en ese inglés roto que mejoraba día a día. Cuando Osric lo insultaba, llamándolo perro pagano y asesino de niños, Björn simplemente asentía y volvía a trabajar. «¿Por qué no te defiendes?», preguntó Aldith una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban como dedos acusadores. Björn levantó la vista de la viga que estaba tallando, sudor corriendo por su frente a pesar del frío de octubre. «¿Defenderme de la verdad? Él tiene razón. Yo maté niños, maté ancianos, maté gente inocente que nunca me hizo daño. ¿Qué defensa hay contra eso? Podrías decir que seguías órdenes, que así es como son las cosas en la guerra. Sería mentira». Dejó la herramienta y se enderezó mirándola directamente. «Yo elegí cada acción. Cada vez que levanté mi hacha fue mi elección. Los hombres culpan a sus jarls, a sus dioses, a su destino, pero yo he visto mi reflejo en la sangre derramada. Era mi rostro, mi culpa». Algo en la forma en que lo dijo sin dramatismo, sin buscar piedad, hizo que Aldith sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento otoñal. Las semanas se convirtieron en meses. El granero tomó forma primero, porque el pueblo necesitaría almacenar la cosecha de otoño. Björn trabajaba solo la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente algún joven curioso se acercaba a observar. Los niños, que no habían vivido el fuego, eran los menos temerosos. Una niña pequeña llamada Emma comenzó a visitarlo durante sus descansos, fascinada por las historias que él contaba sobre su tierra natal. «¿Es verdad que allá el sol nunca se pone en verano?», preguntó ella un día, con ojos grandes como platos. «En el norte más lejano, sí. El sol gira en el cielo, pero nunca desaparece. Y en invierno la oscuridad dura meses, pero el cielo baila con luces de colores. Los Skalds dicen que es Bifrost, el puente hacia Asgard». «¿Qué es Asgard?». «Donde viven nuestros dioses». Emma frunció el ceño, procesando esto. «El padre Cuthbert dice que solo hay un dios, el dios verdadero». Björn sonrió, y era una sonrisa genuina, no la sonrisa de lobo que había usado en batalla. «Tal vez tu padre Cuthbert tenga razón. Tal vez todos los dioses son el mismo dios con diferentes nombres. O tal vez no hay dioses en absoluto, solo historias que contamos para sentirnos menos solos bajo las estrellas». «Emma, aléjate de él». La voz de Aldith cortó el momento. La niña se levantó de un salto y corrió dejando a Björn solo de nuevo. Él no pareció sorprendido. Simplemente recogió su hacha de trabajo y volvió a tallar. Pero Aldith había escuchado la conversación. Había visto la suavidad en los ojos del viking cuando hablaba con la niña, tan diferente del asesino que esperaba que fuera. Y algo dentro de ella, algo que había mantenido congelado durante 10 años, comenzó a descongelarse. Era peligroso. Esa noche, mientras cenaba su simple estofado de verduras, Aldith se encontró pensando en las manos de Björn. Eran grandes, con cicatrices que contaban historias de violencia, pero también estaban cubiertas de callosidades nuevas, las marcas del trabajo honesto. Manos que construían en lugar de destruir. Se sacudió el pensamiento de la cabeza bruscamente. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre había asesinado a su familia. Había quemado su hogar. El hecho de que ahora construyera casas no borraba la sangre de sus manos. ¿O sí? La pregunta la persiguió mientras intentaba dormir. Pasó otro mes. El granero estaba completo, sólido y recto. Osric, a regañadientes, admitió que el trabajo era bueno. Mejor que bueno. El viking sabía lo que hacía. Había aprendido carpintería durante sus años de guerra.
construyendo fortalezas y barcos. Sus manos conocían la madera como un skald conocía las sagas. Luego comenzó con la primera casa, la de la familia de Edmund, un joven que había perdido a sus padres en el fuego y ahora vivía en una choza que apenas merecía el nombre. La vieja casa había sido la más grande del pueblo, 2 habitaciones con un loft para dormir. Edmund había mostrado a Bjorn los restos de los cimientos, las piedras ennegrecidas que marcaban donde había estado su hogar. «Quiero que sea como era», dijo Edmund con voz ronca de emoción. «Quiero recordar cuando éramos felices». Bjorn asintió y se puso a trabajar, pero no tenía suficientes materiales. Necesitaba más madera, más clavos, más paja para el techo. El pueblo había usado la mayoría de sus recursos para reconstruir sus propias casas simples. No había suficiente para una casa grande. Entonces, Bjorn hizo algo que nadie esperaba. Se ofreció a hacer el viaje a la ciudad más cercana, a 2 días de camino, para comerciar por materiales. Por supuesto, no tenía nada para comerciar. Pero tenía sus manos. «Trabajaré por los materiales», dijo. «Ofreceré mi trabajo al aserradero, al herrero. Todo lo que gane lo traeré de vuelta». Osric se rió, áspero y sin humor. «¿Y quién dice que volverás? Esta es tu oportunidad de escape, viking. Camina hacia esa ciudad y sigue caminando. Vuelve a tu tierra de demonios». Bjorn lo miró con calma. «Mi palabra dice que volveré. Es lo único que tengo para ofrecer. Tómenla o mátenme ahora, porque sin materiales no puedo cumplir mi promesa». Hubo un largo silencio. El pueblo se reunió en la capilla para discutirlo. Algunos querían dejarlo ir, buenos viajes, y esperaban no verlo nunca más. Otros querían matarlo antes de que pudiera escapar. Solo Aldith se quedó en silencio, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Finalmente, el padre Cuthbert habló. Nuestro Señor Jesús habló del hijo pródigo que volvió a casa. Habló de dar la otra mejilla. Habló de perdón para aquellos que verdaderamente se arrepienten. Miró a Bjorn con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «No sé si tu arrepentimiento es real, pagano. No sé si tu Dios o el mío te juzgarán al final. Pero sé esto, si realmente has cambiado, volverás. Y si no has cambiado, entonces nunca hubo esperanza de todos modos». Se volvió hacia el pueblo. «Dejémoslo ir y esperemos ver qué hombre regresa». Aldith se sorprendió a sí misma asintiendo. Cuando Bjorn la miró en busca de confirmación final, ella le sostuvo la mirada. «3 días», dijo. «Si no has vuelto en 3 días, sabré que fuiste el mentiroso que esperaba que fueras». 3 días, acordó él. Partió al amanecer siguiente con una mochila vacía y las manos vacías. Aldith lo observó caminar por el sendero hasta que fue solo una silueta, luego una mancha, luego nada, y con cada paso que él daba lejos de Thornmere, sentía algo apretándose en su pecho. No era solo duda sobre si volvería, era miedo de que no lo hiciera. ¿Cuándo había comenzado a importarle? Los 3 días se arrastraron como años. Aldith descubrió que no podía concentrarse en nada. Quemó el pan. Dejó caer un jarro de leche. Se encontró caminando hacia el borde del pueblo cada pocas horas, mirando el camino vacío. Osric notó. «Te preocupa», dijo no como acusación, solo como observación. «Me preocupa que hayamos sido tontos», respondió ella bruscamente. «¿O te preocupa que se haya ido?» Aldith no tenía respuesta para eso. El atardecer del 3er día llegó y pasó. El sol se hundió detrás de las colinas como una moneda cayendo en agua oscura. Las estrellas emergieron, frías e indiferentes. Aldith se sentó en los escalones de la capilla, con las manos apretadas en su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No va a volver», pensó. «Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría?»
le dimos la libertad y la tomó, como cualquier hombre cuerdo habría hecho. Entonces, justo cuando la última luz moría en el horizonte, alguien gritó: «¡Hay alguien en el camino!». Aldith se levantó tan rápido que se mareó. Corrió hacia el borde del pueblo con el resto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Y ahí, emergiendo de las sombras como un fantasma hecho carne, estaba Björn. Pero no venía solo. Arrastraba un carro. Un carro improvisado hecho de ramas y cuero, cargado hasta arriba con madera cortada, sacos de clavos, rollos de cuerda y montones de paja seca. Tenía ampollas en sus manos. Su ropa estaba empapada de sudor a pesar del frío. Había perdido peso en solo 3 días, su rostro más delgado y sombrío, pero había vuelto. Dejó caer las correas del carro cuando llegó al pueblo, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Lo había hecho, obviamente. Debió haber trabajado sin parar, sin dormir, para ganar suficiente en 2 días y medio para comprar todos estos materiales y aún volver a tiempo. 3 días, jadeó, mirando a Aldith directamente. Como prometí. Ella no pudo hablar. Su garganta estaba cerrada como si se hubiera tragado piedras, así que en cambio hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Asintió. Solo un movimiento pequeño de su cabeza, pero en ese gesto había algo más que reconocimiento. Había respeto. Esa noche nadie ató las manos de Björn, nadie lo encerró. Osric simplemente le señaló el viejo granero donde dormían las herramientas y dijo: «Supongo que te has ganado una cama real. Hay paja limpia en el rincón». Björn durmió mejor esa noche de lo que había dormido en 10 años. Y Aldith, en su propia cama, se quedó despierta hasta el amanecer, tratando de entender por qué el regreso de un asesino la había hecho sentir como si finalmente pudiera respirar de nuevo. El peligro, se dio cuenta, no era que el viking fuera un mentiroso, el peligro era que no lo fuera. Y si realmente había cambiado, si realmente era posible que un hombre se redimiera de actos imperdonables, entonces, ¿qué significaba eso para el odio que había alimentado durante una década? ¿Qué hacía ella con la furia que había sido su compañera constante, su fuego en la oscuridad? ¿Podía dejarlo ir? ¿Quería dejarlo ir? Las preguntas no tenían respuestas, no todavía. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando el viento raspar contra su ventana, Aldith supo una cosa con certeza: algo había cambiado irrevocablemente. La reconstrucción no era solo de casas, era de almas. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo nieve que cubría el mundo como un sudario blanco. Los trabajos de construcción se volvieron más difíciles, pero Björn no se detuvo. Trabajaba incluso cuando el frío hacía que el metal de las herramientas quemara al tocarlo, cuando la madera estaba tan dura que cada corte requería el doble de esfuerzo. La casa de Edmund estaba completa antes de la primera gran nevada. El joven lloró cuando Björn colocó la última tabla del techo, lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Por primera vez desde el fuego tenía un hogar de verdad. Luego comenzó la segunda casa, y la tercera, y la cuarta. El pueblo comenzó a cambiar. No solo físicamente, aunque las nuevas construcciones eran evidentes, cambió en su espíritu. Los niños ya no huían cuando Björn pasaba. Las mujeres dejaron de murmurar protecciones cuando él se acercaba. Los hombres comenzaron a trabajar a su lado, aprendiendo técnicas que el viking había perfeccionado durante años de guerra y construcción. Solo Aldith permanecía distante, no por falta de reconocimiento. Veía el trabajo, veía la transformación del pueblo, pero cada casa nueva era un recordatorio de la que había sido destruida. Cada clavo martillado resonaba con el eco de las llamas.
Y cada día que pasaba con Björn cerca, sentía su resolución derritiéndose como nieve bajo el sol. Era más fácil odiar a un monstruo. Era imposible odiar a un hombre que cantaba suavemente mientras trabajaba, que tallaba pequeños juguetes de madera para los niños, que compartía su ración de comida con los ancianos en los días en que la despensa estaba baja. «Lo haces a propósito», le dijo una tarde, cuando él estaba reparando el techo de la capilla que había comenzado a gotear. Björn bajó la vista desde su percha, confundido. «¿Qué hago? Ser así, amable, útil, como si pudieras borrar lo que hiciste siendo un buen hombre ahora». Él bajó de la escalera lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «No puedo borrar nada. El pasado está escrito en piedra, no en arena. Pero puedo escribir algo nuevo, no para borrar lo viejo, sino para...» Buscó la palabra en inglés. «Contrapesar. Si mi vida fue muerte, que sea vida ahora. Si fui destrucción, que sea creación. No porque piense que puedo equilibrar las escalas. Algunos pecados son demasiado pesados, pero porque no puedo vivir siendo solo eso». «¿Y qué pasa si no es suficiente?», preguntó Aldith, y su voz se quebró un poco. «¿Qué pasa si construyes 1000 casas y aún mereces la muerte?». «Entonces moriré», respondió él simplemente. «Pero habré muerto tratando de ser mejor. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de mi vida». Se miraron en el crepúsculo invernal, el aliento formando nubes entre ellos. Había algo en el aire, una tensión que no era hostilidad, pero tampoco era paz. Era algo más peligroso. Era posibilidad. Aldith rompió el contacto visual primero, dándose la vuelta bruscamente. «Termina el techo antes de que oscurezca». Pero mientras se alejaba, Björn vio algo que le dio esperanza. Ella no había dicho su respuesta con enojo. La había dicho con miedo. Y el miedo significaba que él importaba. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era mediados de invierno, cuando las noches son más largas y el mundo parece contenido en cápsula de oscuridad y frío. Björn estaba trabajando tarde en la quinta casa, la de una viuda llamada Margaret que había perdido a su esposo en el ataque. Las paredes estaban levantadas, pero el techo aún necesitaba trabajo. Aldith había ido a llevarle comida, como hacía cada noche ahora. Habían caído en una rutina, casi sin darse cuenta. Ella traía estofado o pan. Él agradecía. Hablaban poco, pero la calidad del silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio tenso del enemigo y la víctima. Era el silencio cómodo de dos personas que habían aprendido a existir en el mismo espacio. Estaba dejando la olla de estofado cuando escuchó el grito. Venía del bosque al este del pueblo, un grito de mujer cortado abruptamente. Björn dejó caer su herramienta y corrió hacia el sonido antes de pensar. Aldith lo siguió, el corazón martilleando. Encontraron a Emma, la niña pequeña que había hablado con Björn sobre Asgard, acorralada contra un árbol por dos hombres. No eran del pueblo. Bandidos, por el aspecto de ellos. Flacos y desesperados, el tipo de hombres que el invierno convertía en lobos. «Déjala». La voz de Björn era hielo y hierro. Los bandidos se giraron. Uno tenía un cuchillo, el otro un garrote tosco. Eran 2 contra 1, y Björn no tenía armas excepto el hacha de trabajo en su cinturón. «Lárgate, extranjero», escupió el del cuchillo. «O serás el siguiente». Björn no se movió. No podía. No después de todo. No después de haber pasado meses tratando de demostrar que era más que un asesino. Pero entonces vio a Emma, sus ojos enormes con terror, y algo antiguo despertó en él. No rabia, no sed de sangre, sino algo más primitivo, el instinto de proteger,
Sacó su hacha de trabajo. No era una arma de batalla, pero en sus manos podría serlo. Última oportunidad, dijo. Váyanse, atacaron. Lo que sucedió después fue más instinto que pensamiento. Años de entrenamiento en batalla tomaron el control. Bjorn se movió como el agua, esquivando el cuchillo, bloqueando el garrote. Su hacha encontró carne. No buscó matar, solo incapacitar. Un golpe al brazo del cuchillo, un barrido de piernas al del garrote. En segundos, ambos bandidos estaban en el suelo desarmados y jadeando. Bjorn podría haberlos matado. Cada músculo en su cuerpo sabía cómo hacerlo. Habría sido fácil, merecido incluso. Estos hombres habrían lastimado a Emma, pero no lo hizo. En cambio, bajó su hacha y retrocedió. Corran, no vuelvan. Si vuelvo a verlos cerca de este pueblo, no seré tan misericordioso. Los bandidos se miraron entre sí incrédulos. Luego se levantaron tambaleándose y corrieron hacia la oscuridad, dejando un rastro de sangre en la nieve. Bjorn se volvió hacia Emma, que estaba congelada contra el árbol. Se arrodilló para estar a su nivel. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, luego se lanzó hacia él, rodeando su cuello con brazos pequeños. Sollozó contra su hombro, temblando violentamente. «Está bien», murmuró él, pateando torpemente su espalda. «Estás a salvo ahora». Aldith había observado todo. Había visto cómo Bjorn había luchado, no como el berserker que había destruido su pueblo, sino como un guerrero controlado que buscaba proteger en lugar de destruir. Había visto cómo había perdonado a los bandidos cuando podría haberlos matado. Había visto cómo ahora sostenía a Emma con una ternura que no sabía que un viking podía poseer. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió completamente. Todo el odio que había alimentado, toda la certeza de que los vikings eran monstruos sin redención, toda la muralla que había construido alrededor de su corazón, se derrumbó como una casa en llamas. «Bjorn», dijo, y su voz era solo un susurro. Él levantó la vista, con Emma aún aferrada a él. Sus ojos se encontraron en la oscuridad del bosque, con la nieve cayendo suavemente alrededor de ellos como cenizas al revés. Y Aldith vio, realmente vio, por primera vez, no al monstruo que había sido, sino al hombre en el que se había convertido. Llevaron a Emma de regreso al pueblo. Sus padres se echaron a llorar de alivio y gratitud. La historia se extendió rápido, adquiriendo detalles míticos con cada repetición. Para el amanecer, Bjorn había matado a 5 bandidos, luego 10. Para el mediodía, había salvado a todo el pueblo de un ejército de invasores. Pero Aldith conocía la verdad, y la verdad era más poderosa que cualquier mito. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, caminó al granero donde Bjorn vivía. Lo encontró sentado en la oscuridad, mirando sus manos. «Nunca pensé que volvería a sentir eso», dijo sin mirarla, sabiendo de alguna manera que ella estaba ahí. La batalla, la furia. Por un momento todo volvió, como si nunca me hubiera ido. «Pero no los mataste», dijo Aldith suavemente. «Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste». Quería hacerlo, Dios, Aldith, quería hacerlo tanto. Cada instinto que tengo gritaba que los matara. Pero entonces vi a Emma y pensé, ¿qué clase de hombre quiero que vea? ¿El monstruo que fui? ¿O algo más? Se volvió hacia ella finalmente y había lágrimas en sus ojos. «Tengo tanto miedo de volver a ser ese hombre, de que todo esto sea solo fingir, de que en el fondo todavía sea el asesino que quemó tu mundo». Aldith cruzó la distancia entre ellos. No lo pensó. Solo se movió, guiada por algo más profundo que la razón. Se arrodilló frente a él y tomó sus manos grandes y marcadas con cicatrices entre las suyas. «Escúchame», dijo con voz feroz. «El hombre que fuiste no habría dudado, no habría mostrado misericordia.
No habría pasado meses reconstruyendo lo que destruyó. Tú no eres ese hombre más, no porque el tiempo haya pasado, sino porque elegiste no serlo. Cada día, cada martillo, cada acto de amabilidad, has estado matando a ese viejo Bjorn, un poco a la vez, reemplazándolo con alguien nuevo. Y ese alguien nuevo merece perdón. Aldith cerró los ojos. La pregunta que había temido. La pregunta que no tenía respuesta. O tal vez sí. No sé sobre el perdón, dijo lentamente. Todavía duele. Todavía sueño con el fuego. Todavía veo las caras de los que perdí. Y parte de mí siempre lo hará. Pero abrió los ojos y lo miró directamente. También veo esto. Veo lo que has construido. Veo al hombre que salvó a Emma. Veo a alguien que está tratando, contra todos los pronósticos, de ser mejor. Y si un monstruo puede convertirse en hombre, entonces tal vez haya esperanza para todos nosotros. Sus rostros estaban muy cerca ahora. Podía sentir su aliento, cálido contra el frío del granero. Podía ver cada cicatriz, cada línea de sufrimiento y arrepentimiento tallada en su rostro. Y se dio cuenta de que en algún momento, entre el odio y el perdón, había caído en algo peligroso. Se había enamorado del hombre que había matado todo lo que amaba. La realización la golpeó como un rayo. Se levantó bruscamente, casi cayéndose en su prisa por retroceder. «Yo tengo que irme». Corrió hacia la noche, dejando a Bjorn solo con el eco de sus palabras. Y en la oscuridad del granero, Bjorn enterró su rostro en sus manos y lloró. Lloró por el hombre que había sido, lloró por los que había matado, lloró por la mujer que acababa de darle el regalo más precioso imaginable, la posibilidad de la redención. Pero también lloró porque sabía la verdad que ella aún no había descubierto. Su exilio terminaría pronto. Y cuando eso sucediera tendría que elegir. Quedarse en Thornmere, el único lugar donde se había sentido humano en años. O regresar al norte, a una vida que ya no reconocía como suya. El destino, parecía, no había terminado de burlarse de ellos. La primavera llegó tarde, derritiendo la nieve en ríos de agua fría que corrían por las calles de Thornmere como venas de plata. Con ella trajo algo más, la noticia de que el Jarl Ivar Sangre Pesada había muerto. Un comerciante que venía del norte trajo la historia. Había sido asesinado por su propio hijo en una disputa por el liderazgo. El nuevo Jarl había declarado amnistía para todos los exiliados, limpiando la pizarra para construir su propio legado sin las sombras de su padre. Bjorn era libre. Podía regresar al norte sin romper su juramento. Podía reclamar su lugar entre los guerreros, volver a ser el hombre que había sido. Excepto que ya no era ese hombre. La noticia se extendió por Thornmere como el fuego que una vez había consumido el pueblo. Pero esta vez, el fuego era de miedo, miedo a perder algo que habían llegado a valorar sin siquiera darse cuenta. Bjorn pasó 3 días sin hablar con nadie. Trabajó en la última casa, la número 27 de las 37 que había prometido construir. Trabajó hasta que sus manos sangraron. Trabajó hasta que su espalda gritaba. Trabajó como si pudiera encontrar la respuesta en la madera y los clavos. Aldith lo observaba desde lejos, con el corazón hecho pedazos. No tenía derecho a pedirle que se quedara. Él había cumplido su promesa, había reconstruido la mayor parte del pueblo, y ahora era libre de irse, volver a su gente, vivir la vida para la que había nacido. Pero la idea de verlo partir dolía más que cualquier fuego. El 5.º día después de la noticia, Bjorn buscó a Aldith. La encontró en el pequeño cementerio detrás de la capilla, donde visitaba las tumbas de su familia cada semana. Las lápidas eran simples, cruces de madera talladas con nombres que el tiempo estaba comenzando a borrar. «Vine a decir adiós»,
dijo él suavemente, quedándose a distancia respetuosa. Aldith no se volvió. Mantuvo su mirada fija en la cruz que marcaba la tumba de su hermano. ¿Cuándo te vas? Mañana al amanecer. ¿Has terminado todas las casas? No, quedan 10. Pero... Su voz vaciló. Osric y Edmund han aprendido. Pueden terminar el trabajo. He dejado planes, instrucciones. Entiendo. Silencio. Solo el viento susurrando entre las lápidas. Aldith, yo... Bjorn dio un paso más cerca. Necesito que sepas. Estos meses aquí han sido los únicos en mi vida donde me he sentido como si valiera algo, donde cada día no me despertaba odiándome a mí mismo. Tú me diste eso, todo el pueblo lo hizo, pero tú me viste en mi peor momento y aún así me dejaste intentar ser mejor. ¿Y ahora eso no es suficiente? Finalmente se volvió y había fuego en sus ojos. ¿No es suficiente ser ese hombre? Tienes que volver a ser el guerrero. No quiero ser el guerrero. Las palabras explotaron de él. Nunca quise serlo, pero es lo que soy. Es lo que mi sangre conoce. No sé cómo ser otra cosa. Mentiroso. La voz de Aldith temblaba. Has sido otra cosa durante casi un año. Has sido carpintero, has sido constructor, has sido maestro para los niños, has sido amigo. Y si te vas ahora, todo eso será mentira. No es mentira, es complicado. No, no lo es. Caminó hacia él cerrando la distancia. O eres el hombre que reclama ser, o no lo eres. O la redención significa algo, o solo es una palabra bonita que pronunciamos para sentirnos mejor sobre el pasado. Pero no puedes tener ambas cosas, Bjorn. No puedes construir un mundo nuevo y luego regresar al viejo. ¿Y qué hay aquí para mí?, preguntó, y ahora había dolor en su voz. Soy un extranjero, un pagano, el hombre que mató a tus seres queridos. Cada vez que me miras, ves el fuego. ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedes tú? Aldith dio el último paso que los separaba. Levantó su mano izquierda, la marcada con cicatrices de quemaduras, y la presionó contra su pecho, donde podía sentir su corazón latir como un tambor. Sí, veo el fuego, pero también veo esto. Veo al hombre que volvió cuando podría haber huido. Veo al hombre que trabajó hasta sangrar. Veo al hombre que eligió la misericordia sobre la venganza. Y sí, es complicado. Sí, duele. Pero Bjorn... Su voz se rompió. Te amo. Dios me ayude. Me he enamorado del hombre que destruyó mi mundo. Y si te vas, si vuelves al norte y a la vida de guerra, no sé cómo sobreviviré a eso. Porque significará que nada de esto fue real. Que la redención es solo un cuento que contamos, no algo que puede suceder de verdad. Bjorn la miraba como si ella fuera el sol y él hubiera vivido en oscuridad toda su vida. ¿Cómo puedes amarme después de todo? No lo sé. Se rió, un sonido entre sollozo y alegría. Créeme, lo he peleado. He tratado de convencerme a mí misma de que eres el mismo monstruo. Pero no puedo, porque te he visto. El verdadero tú, el hombre bajo las cicatrices y el pasado, y ese hombre merece amor, merece una vida, merece quedarse. Bjorn levantó sus manos temblorosas y ahuecó su rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas que ella ni siquiera había notado que estaba derramando. He matado a tantos, susurró. He causado tanto dolor. ¿Cómo puedo merecer esto? Merecerte. No lo mereces. La honestidad en su voz era brutal pero necesaria. Nunca merecerás esto. El perdón no es sobre merecer. Es sobre elegir seguir adelante de todos modos. Es sobre decidir que el futuro no tiene que ser rehén del pasado. Se inclinó más cerca, su frente descansando contra la de él. Quédate, susurró. No porque hayas terminado de pagar tu deuda, porque esa deuda nunca se puede pagar completamente.
Quédate porque aquí, en este pueblo que quemaste y reconstruiste, tienes la oportunidad de vivir una vida que signifique algo más que violencia. Quédate porque los niños te aman, porque los ancianos te respetan, porque Osric, que quería matarte, ahora te llama amigo, y porque tú me amas, y porque te amo, a pesar de todo, a través de todo. El beso fue inevitable. Fue suave al principio, casi temeroso, como si ambos esperaran que se rompiera como vidrio, pero luego se profundizó, convirtiéndose en algo más, una promesa sellada no en sangre, sino en esperanza. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, las frentes aún presionadas juntas. «Si me quedo», dijo Björn lentamente, «no será el mismo hombre que vino aquí». Ese hombre era un fantasma, un muerto viviente tratando de encontrar paz. Si me quedo, será como alguien nuevo. Björn el constructor, Björn el redimido. Björn mi amado, agregó Aldith suavemente. Él sonrió, y era una sonrisa que ella nunca había visto en él, pura, no manchada por la culpa o el dolor. Entonces me quedo. Odín me perdone, me quedo. La noticia de que Björn no regresaría al norte se extendió rápidamente. El pueblo reaccionó con una alegría que sorprendió incluso a Aldith. Habían llegado a depender de él no solo como constructor, sino como miembro de su comunidad. Los hombres lo necesitaban para enseñarles. Los niños lo necesitaban para sus historias. Las viudas lo necesitaban para reparar techos y dividir madera. Pero más que eso, su presencia era prueba de algo que necesitaban creer, que la gente podía cambiar, que los enemigos podían convertirse en amigos, que incluso el más oscuro pasado podía dar paso a un futuro más brillante. Osric fue el primero en visitarlo después del anuncio. «Supongo que esto significa que tendré que acostumbrarme a tu fea cara», gruñó, pero había calidez en sus ojos. «Supongo que sí», respondió Björn. Osric extendió su mano, no como guerrero a guerrero, sino como hombre a hombre. «Bienvenido a casa, hermano». Björn tomó su mano, y algo antiguo dentro de él finalmente descansó. Hogar. Nunca había tenido uno realmente. Solo salones de guerra y campamentos temporales. Pero aquí, en este pequeño pueblo que había destruido y pasado un año reconstruyendo, finalmente había encontrado un lugar que lo reclamaba. Las últimas 10 casas fueron terminadas en los meses siguientes. Björn las construyó con Aldith, trabajando a su lado, porque ella insistió. Había aprendido carpintería de su padre antes de que muriera, y aunque sus manos marcadas no podían sostener algunas herramientas, podía hacer otras cosas. Juntos, crearon algo hermoso. La última casa, la número 37, fue especial. Era para una familia que había perdido todo en el fuego y había estado viviendo en una choza desde entonces. Pero cuando Björn y Aldith terminaron de construirla, era más que una simple estructura. Era un símbolo. El día que colocaron la última tabla del techo, todo el pueblo se reunió. Incluso el viejo padre Cuthbert, apoyándose pesadamente en su bastón, salió para bendecir la casa. «Este edificio», dijo su voz temblando pero fuerte, «representa más que madera y clavos. Representa redención. Representa la capacidad del alma humana para elevarse por encima de su naturaleza básica. Representa la esperanza». Miró a Björn directamente. «Has cumplido tu promesa, hijo de Erin. 37 casas por 37 vidas. La deuda está pagada, en la medida en que tal deuda puede ser pagada». «No». Björn negó con la cabeza. «La deuda nunca estará pagada, pero la acepto. Viviré con ella no como cadenas, sino como recordatorio de quién fui, de quién elijo ser ahora». Se volvió hacia el pueblo reunido. «Vine aquí esperando morir.
Esperaba que me mataras y lo habría aceptado como justo. En cambio, me diste algo más valioso que la vida. Me diste propósito, me diste comunidad, me diste... Sus ojos encontraron a Aldith entre la multitud. Amor. Su voz se quebró un poco, pero continuó. No puedo devolverte lo que tomé. Ninguna cantidad de casas devuelve a los muertos. Pero puedo prometer esto. Cada día que me quede aquí, honraré sus memorias, viviendo no como el guerrero que los mató, sino como el hombre que aprendió, demasiado tarde, pero no demasiado tarde, que hay más fuerza en la creación que en la destrucción. El silencio que siguió no era incómodo, era respetuoso, reverente incluso. Luego, Emma, la niña que Bjorn había salvado de los bandidos, salió corriendo de la multitud y lo abrazó. «Gracias por quedarte», dijo simplemente. Uno por uno los demás se acercaron. Un apretón de manos aquí, una palmada en el hombro allá, palabras de bienvenida, de gratitud, de aceptación. Cuando Aldith finalmente llegó a él, no dijo nada. Solo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Y eso fue suficiente. Los meses se convirtieron en años. Bjorn y Aldith se casaron en una ceremonia simple en la capilla que él había ayudado a reconstruir. El padre Cuthbert los casó, algo que habría sido impensable solo 2 años antes, una cristiana y un pagano convirtiéndose en uno. Pero Bjorn había comenzado a aprender sobre el Dios cristiano. No lo adoraba, no todavía, pero escuchaba. Y en las historias de perdón y redención, de hijos pródigos y pecadores salvados, encontró resonancias con su propia vida. «Tal vez tu Dios y mis dioses no son tan diferentes», dijo una noche mientras él y Aldith yacían bajo las estrellas. «Todos hablan de equilibrio, de pagar deudas, de segundas oportunidades». «O tal vez», respondió Aldith suavemente, «todos son solo maneras de entender algo más grande que nosotros, la capacidad de cambiar, de crecer, de ser mejor de lo que fuimos». Tuvieron un hijo. Lo llamaron Edmund, por el joven que había sido uno de los primeros en aceptar a Bjorn. El niño tenía los ojos azules de su padre y el cabello oscuro de su madre. Y cuando nació, Bjorn lloró lágrimas que lavaron más de la culpa de su alma. «Una nueva vida», susurró, sosteniendo al bebé con manos que temblaban. «De la muerte viene vida. Del fuego viene crecimiento». Thornmere prosperó. Las casas que Bjorn había construido se mantuvieron firmes a través de tormentas e inviernos duros. Se expandieron, construyendo nuevas estructuras, un granero más grande, un molino adecuado, incluso una pequeña escuela donde los niños aprendían letras y números. Y en el centro del pueblo, donde había estado la vieja iglesia que Bjorn había quemado, construyeron una nueva, más grande, más fuerte. Bjorn lideró la construcción, pero cada persona en el pueblo contribuyó. Fue un proyecto comunal, un símbolo de su renacimiento colectivo. El día que colocaron la cruz en la parte superior del campanario, Bjorn se quedó mirándola durante largo tiempo. «¿En qué piensas?», preguntó Aldith, de pie a su lado con Edmund, dormido en sus brazos. «En ese día, hace tantos años, cuando estaba frente a la vieja iglesia con fuego en mis manos y muerte en mi corazón. Si me hubieran dicho entonces que algún día construiría una nueva, que viviría en este pueblo no como conquistador, sino como ciudadano, habría pensado que era una locura». «¿Lamentas lo que hiciste?», era una pregunta que hacía a veces, no para torturarlo, sino para asegurarse de que nunca olvidaran. El perdón no significaba amnesia. «Cada día», respondió él como siempre hacía. «El arrepentimiento es mi compañero constante, pero ya no me ahoga, es solo parte de quien soy, la sombra que me recuerda estar en la luz». Se volvió hacia ella, tomando su mano libre. «Pero no lamento lo que me trajo aquí,
No lamento el exilio que me obligó a enfrentar lo que había hecho. No lamento cada día de trabajo que me enseñó que mis manos podían crear, no solo destruir. Y definitivamente no lamento a ti, a nuestro hijo, a esta vida. Aldith se inclinó hacia él, besándolo suavemente. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro lo estamos escribiendo juntos. Años después, cuando Bjorn era un anciano con barba blanca y manos nudosas por décadas de trabajo, se sentaba a menudo afuera de su casa al atardecer. La misma casa que había construido con Aldith, ampliada ahora para acomodar a sus 3 hijos y sus familias crecientes. Los niños jugaban en las calles de Thornmere, calles bordeadas por casas que él había construido hace tanto tiempo. Algunas habían sido reparadas, algunas reconstruidas de nuevo, pero su base permanecía, firme y verdadera. Aldith se sentaba a su lado, su cabello ahora gris, pero sus ojos aún afilados. Su mano marcada descansaba en la suya, los dedos entrelazados de manera tan natural como respirar. ¿Alguna vez piensas en cómo podría haber sido?, preguntó ella una tarde. Si hubieras vuelto al norte, si hubieras elegido la guerra en lugar de esto. Bjorn miró su pueblo, su familia, su vida. Todos los días. Y cada día agradezco a cualquier dios que esté escuchando que elegí esto, porque no hay salón en el Valhalla, no hay gloria en la batalla que valga lo que he encontrado aquí. ¿Y qué es eso? Paz, no la ausencia de conflicto. La paz que viene de saber que he vivido una vida que significa algo más que cuántos hombres maté o cuánto botín tomé. He vivido una vida de creación, de amor, de redención. Aldith apoyó su cabeza en su hombro. El viking exilado que volvió al pueblo, que quemó y reconstruyó cada casa con sus propias manos. Y encontró un hogar en el proceso. Terminó Bjorn suavemente. Mientras el sol se ponía sobre Thornmere, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Bjorn Eriksson cerró los ojos. Y por primera vez en su larga vida, no vio fuego en la oscuridad, vio luz.